No se puede quejar con Dios. Ahí la suerte cayó sobre él. Los marineros se salvaron y en el exilio de la muerte ahora él va a volver a la vida. Por eso aquí el mar era el enemigo y el pez en realidad ha sido quien le ha salvado de la muerte segura, de perderse, y ahora el pez lo va a tragar y va a surgir de allí un nuevo Jonás. Bien, ahora continuamos con el Salmo. Salmo de Jonás, como lo dijimos la semana pasada, es una mezcla de salmos diversos, salpicados. Aquí el autor que conoce los salmos ha hecho una recopilación y ha hecho una adaptación en donde pone algas, en donde pone el fondo del mar, en donde las crestas de las olas. Aquí hay un salmo mezclado con agua marina. Aquí, entonces, es muy interesante el judío que lee este salmo, entiende que está haciendo menciones de salmos diversos, pero sabe el ambiente marino y el ambiente de situación en la que está escribiendo, porque este es el tono que se nota aquí, aún en español, mucho más todavía en el hebreo, que es la lengua original. Versículo 8 al 9. Cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Qué oyes aquí? Está orando desde la ballena, desde el vientre de la ballena, está rezando una oración que él sabe que llega al templo. Dice, estaré lejos, pero no, me llega a mí, mi oración me llega hasta allá. Y así por esto, el judío, antes de la destrucción del templo, el judío oraba dirigiéndose hacia Jerusalén. Donde quiera que estuviera, era dirigiéndose a Jerusalén, atendiendo a la presencia de Yahvé que estaba en el templo. Así también los musulmanes hacen lo mismo, hacia la Meca. Pero como el templo de Jerusalén ha sido destruido, ya los judíos están en la sinagoga, se congregan, esperando el día en que se levante el templo de nuevo. Entienden ellos que se levantará y ese día vendrá el Mesías. Así que ellos van a luchar, me imagino, con toda su fuerza para que haya templo y para que haya Mesías. Nosotros, los cristianos, que entendemos en Jesús el Mesías, entendemos que no hace falta el templo, que el templo es Cristo y es la iglesia, y la iglesia ha sido levantada y que en 3 días surgió con la resurrección de Cristo. Es importante entender que tenemos que aprender nosotros los católicos a valorar la presencia santa. No sé, hay muchos católicos que me edifican a mí cuando pasan por frente de una iglesia. Se persignan con la conciencia de que están venerando el Santísimo Sacramento que está en esa iglesia. De hecho, voy a ir rápido, pero en las islas Kiribati, en el Pacífico, el inicio de la evangelización se hizo de una manera muy particular. Cuando llegaron los primeros misioneros católicos y evangelizaron las islas Kiribati, que hoy día todavía el 70% es población católica en el Pacífico, hablaron del Santísimo Sacramento, hablaron de los sacramentos, hablaron de toda la realidad. Y entonces ellos dijeron de dónde venían. Y cuando les dijeron de dónde venían y cómo iban a volver después, ellos dijeron que iban a estar orando, esperando a que viniesen. Y ellos, todos los domingos en las Islas Kiribati, la historia de las Islas Kiribati de la evangelización consta de que en lo que volvieran los misioneros, en donde vendrían sacerdotes a celebrar la misa, ellos estuvieron todos los domingos de rodillas, dirigiéndose al lugar de donde estaban los misioneros, donde había misas, en señal de veneración y de adoración al Santísimo, a larga distancia. Y durante mucho tiempo, durante muchos meses, estuvieron a larga distancia esperando con la conciencia de la presencia de Dios que estaba allí en el Santísimo Sacramento, hasta que finalmente llegó. Y se imaginan qué alegría, después de una fidelidad de meses, cuando llega el primer misionero, los primeros misioneros con un sacerdote que celebran las misas y se inicia entonces la vida sacramental ya dentro de las Islas Kiribati. Esa historia de las Islas Kiribati, búsquenla, es bellísima la evangelización. Esa conciencia de a distancia se puede adorar. Eso es lo que está haciendo Jonás. Jonás desde allí sabe, desde el vientre de la ballena, desde lo hondo, allí está haciendo una oración que sube a la presencia de Dios, que en ese momento está en el templo.
El libro de Apocalipsis nos presenta a nosotros las oraciones que desde la tierra suben como un incienso y llegan a la presencia y al trono del Altísimo. Así que nosotros deberíamos tener conciencia de que nuestras oraciones llegan. Nuestras oraciones no son un grito solamente desesperado. Nuestras oraciones tienen que ser un grito confiado. Un grito con la confianza puesta en que nuestra oración sube y llega a la presencia de Dios. Es fuerte esto. Sería muy importante si nosotros, los cristianos que hemos recibido el Espíritu Santo y que confiamos en la poderosísima fuerza de la intercesión, ¿cuánto más nosotros no tenemos que confiar de que nuestras oraciones, movidas por el Espíritu Santo, suben a la presencia del tabernáculo divino de Dios? Versículo 9. Los que veneran vanos ídolos, su propia gracia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, los votos que hice cumpliré. De Yahvé es la salvación. Aquí hay un contraste entre los que adoran ídolos y entre los judíos. Los que adoran ídolos oran a un Dios que no oye. Los que adoran ídolos adoran a un Dios que no tiene oídos, que no oye, que no tiene vida, que no da vida, que no da salva, que no salva. Dice, pero yo no. Yo he confiado en el Dios vivo. Yo tengo confianza en el Dios que me está escuchando. Da gracias, ofrece un sacrificio, cumplirá los votos. Él se ha transformado en un devoto. Aquí ha habido una metamorfosis. De un profeta desobediente ha surgido un profeta, un hombre devoto de Dios. Qué bella conversión, qué bello camino. Por eso es que el mundo cristiano venera mucho este cambio que ocurre en Jonás. Y por eso en las catacumbas, como dije, aparece el ciclo de Jonás. Aparece cuando lo tiran al agua. Aparece cuando la ballena o el pez grande lo vomita en la tierra. Todo esto es un ciclo que evoca el bautismo, la novedad, que hace que la gracia de Cristo transforme a una persona pecadora, la transforme en una persona en la gracia capacitada para obedecer a todo cuanto le pide Dios. Por eso Jonás pasará en la figura de la cristiandad a ser importante, y por eso San Jerónimo le dedicará 700 páginas y será uno de los libros, aunque es uno de los libros más pequeños, más rápidos de leer, es uno de los libros que ha hecho producir más tinta, más discusiones, y todavía no falta quien quiere hacer entender la figura de lo que ha ocurrido aquí, de Jonás en el vientre de la ballena, como algo real. Podría ser. Yo creo que Dios puede hacerlo todo. Dios es un Dios que puede hacer lo que Él quiera, pero Dios actúa. Dios ha actuado, Dios nos está hablando, y hay un discernimiento colectivo que nos ayuda a entender que aquí hay una enseñanza más importante que lo que pudo haber ocurrido. Lo que le ocurrió a Jonás le habría servido a Jonás si fuera una historia. Lo que enseña el libro de Jonás le ayuda a todo el lector que acude al libro de Jonás, porque le enseña ahora a través de este libro a volverse un devoto y sobre todo a abrirse al amor que Dios tiene, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los demás. Porque acuérdense que ahí no acaba todo. Mientras está en el vientre, la misión está en Nínive. La misión sigue, la misión es fuera de Jerusalén. La misión es ir más allá. Así como comenzó en el libro de Hechos de los Apóstoles, la cosa comenzó en Jerusalén, la cosa tiene que expandirse. Y se va a expandir a Antioquía, a Asia Menor, se va a expandir a Roma y de allí a todos los confines de la tierra. Esa dimensión de misión está comenzando a sugerirse en el mundo judío, y aquí en el profeta Jonás está sugiriéndonos esta realidad. Vuelvo y digo, ojalá estuviéramos más tiempo dentro de la ballena. Ojalá que las dificultades nos ayudasen a nosotros a entender mejor quién es Dios. ¿Cuántas veces, yo me pregunto ahora, en esta historia, si tú y yo fuéramos Jonás saliendo a Tarsis, ¿te habría gustado que Dios te dejara llegar a Tarsis? ¿Sí o no?
La respuesta es no. Claro, eso no se entiende mientras estoy en el vientre de la ballena. Mientras estoy en el vientre de la ballena, mi tarea es confiar en Él. No entiendo qué está pasando. Hay un cambio de ruta. ¿Cuántas veces cambiamos de ruta y queremos la ruta anterior? ¿Cuántas veces salimos del vientre de la ballena y todavía queremos ir a Tarsis? No entendemos lo que ha hecho Dios. No entendemos el cambio de ruta que nos invita a poner Dios en nuestro camino. Por lo tanto, a lo mejor no 3, sino 6 días, 9 días, los días que sean necesarios para que se aplaque nuestro espíritu desobediente y podamos poner toda nuestra fuerza en obedecer al Señor que nos llama. Y Yahvé dio orden al pez, versículo 11, y vomitó a Jonás en la tierra. El regreso a tierra, todo bajo control, Dios da la orden, pone en camino a Nínive y no hay otro remedio que obedecer. Aquí hay un paralelismo enorme. Aquí el hijo pródigo y Jonás tienen un parecido extraordinario. Está en la casa de su padre, al inicio, en la casa de su padre, aquí está en Palestina. Así comienzan las dos historias. Cada uno está tranquilo, uno se va de la casa de su padre, se marcha, y Jonás se va a Tarsis. Cada uno toma su propio camino, el camino que entiende. El hijo pródigo es una parábola también. El hijo pródigo no existió, es un cuento de Jesús que nos enseña una moraleja. El libro de Jonás no existe, sino que el libro de Jonás también es una moraleja. Ambos, apartarse del camino que Dios le pide, implica muerte, implica problemas, implica dificultades, implica crisis. En uno, la crisis es... ¿Cuál es la crisis aquí? La crisis es querer hasta comer lo de los puercos. Imagínense, lo que le tiran a los puercos. Es una condición de crisis máxima. Aquí, en Jonás, es la crisis, ¿cuál es? Vientre de la ballena, vientre del cetáceo, vientre del pez grande. O sea, ahí llega la crisis. El alejamiento lleva a una crisis. Entonces la crisis tiene que tener un stop. Entonces está el retorno a la casa. Y aquí está el retomar la misión. Siempre hay la oportunidad de retomar la misión y entonces se realiza la fiesta. Se hace una fiesta y aquí ¿qué? Se convierte Nínive. Y hay fiesta entonces. Fíjense. Entonces el itinerario que tienen los dos libros tienen un paralelo extraordinario. Cada uno de los libros nos está demostrando el mismo movimiento. Trate de hacer lo que Dios le pide. Si se sale, va a haber problemas. Vuelve otra vez en el camino y vendrán los frutos. Este es el paralelismo importante que hay entre uno y otro. Al ser escupido Jonás por el gran pez, resurge un Jonás nuevo, un paralelismo al Jesús resucitado.